Bien, pues la doctora María Isabel Palacios Rangel es antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es doctora en Desarrollo Rural por el Colegio de Posgraduados, profesora investigadora de la División de Ciencias Forestales, miembro fundadora del programa de Historia de esta universidad, actualmente la línea de Historia del CIESTAM. Es autora de varios libros, decenas de artículos y ha impartido diferentes cursos en fitotecnia, agroecología, sociología, el CIESTAM y la DICIFO. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y desarrolla diversas investigaciones. Maestra, adelante. Muchas gracias por venir pues, a escucharnos la presentación de este libro. Miren, a nosotros nos da mucho gusto presentar este libro porque este libro formó parte de una actividad que se desarrolló entre diversos investigadores que trabajamos aspectos sobre ciencia y tecnología. En particular, el libro de Mario Calvino es un testimonio, digamos, es una biografía, una semblanza de vida que trata acerca de las actividades de un personaje, ¿sí? De un personaje que trascendió su propia etapa histórica. Y no solamente la trascendió en términos del tiempo, ¿sí?, sino también la trascendió en términos de los países en los cuales él participó en el desarrollo de la agricultura de esos países. A Mario Calvino, voy a leer una partecita que traigo aquí que me parece que lo ubica con precisión. ¿Sí? A Mario Calvino se le consideró en el estrecho círculo de los científicos dedicados a los estudios de las ciencias agrícolas como una personalidad extremadamente seria y recta que gustaba de realizar sus actividades científicas en silencio, situación que no impidió que a lo largo de su productiva vida como maestro e investigador desarrollara múltiples compromisos científicos, educativos y sociales, por lo cual Eva Mameli, que era su esposa y finalmente también su biógrafa, y al rato vamos a platicar un poquito sobre quién era Eva Mameli, ¿sí?, lo llamaría el apóstol de la sociedad agrícola. Su gran paso por los laboratorios de investigaciones en México, en Cuba y en Italia le permitió unir el conocimiento adquirido en su paso por la Escuela de Ciencias Agrícolas de Pisa. El observatorio, en la Escuela de Ciencias Agrícolas de Pisa, donde él estudió, ¿sí?, y de tal manera que al observar su acción como investigador, ¿verdad?, lo ubicó precisamente en una tendencia de estudios que se hacían y que se empezaron a desarrollar a partir de la presencia de Mario Calvino en México. Bueno, miren, un poco acerca del libro. El libro que nosotros presentamos ahorita es finalmente una fusión de ideas acerca de la obra de un personaje. Esta fusión de ideas se da a partir de la relación que se tuvo con estudiosos de la historia de las ciencias en Cuba y también con estudiosos de la historia de la ciencia de Italia. En particular, nos reunimos integrantes de una corriente de estudios sobre la historia de la ciencia, nos reunimos en un evento que se organizó por parte de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y de la Tecnología, y vimos que había habido un personaje que había estado en México, que había estado en Cuba y que había regresado a Italia, porque este personaje era un personaje italiano, ¿verdad? Y que en cada uno de los países este personaje había desarrollado una serie de actividades diversas, pero actividades diversas vinculadas con el desarrollo de la agricultura. De ahí que mucho del trabajo que él realizó se quedó plasmado no solamente en la cátedra, en las cátedras que él dio, sino también quedó plasmado a través de los boletines que él editó y que publicó, en los cuales se daba a conocer parte de lo que él había investigado sobre las condiciones de la agricultura en los países donde él estuvo. Platicando esta serie de consideraciones, fue que decidimos desarrollar un evento que se realizó en Cuba, y dicho evento era un evento de homenaje a Mario Calvino.
Quien desarrolló de manera más amplia esta idea fue un colega italiano llamado Domenico Capolongo, que es un entusiasta muy grande del estudio de los italianos en América, ¿sí? Entonces, Domenico lo que empieza a desarrollar a través de una gestión importante que él hace con la embajada italiana es poder hacer un homenaje de este personaje de Mario Calvino en Cuba. A partir de toda esta acción, la embajada se pone dar los recursos económicos para que puedan venir gente de diversos lados, entre los cuales nos contamos nosotros, nuestro campo y yo, ¿verdad? Y también un poco la idea de la embajada italiana era poder sentar las bases de un intercambio más fuerte entre los investigadores acerca de las aportaciones realizadas por italianos en América, ¿sí? Entonces, esta confluencia de mexicanos, de italianos y de cubanos nos permite desarrollar un evento en noviembre de 2001 donde en el Instituto Nacional de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical Alejandro de Humboldt, el INIFAR, que nosotros conocemos como INIFAR, ¿verdad?, desarrollar este evento en Cuba, y lo cual permitió entender que el desarrollo de la agricultura en nuestros países no es un desarrollo aislado, es un desarrollo que integra los conocimientos de mucha gente que ha participado en este desarrollo. Bien, el libro que nosotros le presentamos integra varios ensayos, unos ensayos hechos por mexicanos, otros ensayos hechos por cubanos y un ensayo hecho, o dos ensayos hechos por italianos. En el caso de nosotros, de Jorge Ocampo y de mí, nosotros desarrollamos un artículo, o un ensayo más bien, que se llama Mario Calvino, caminante de la ciencia agrícola, en donde nosotros narramos lo que es la participación de Mario Calvino en México, ¿sí?, y el aporte que hizo Mario Calvino a la agricultura mexicana a principios del siglo XX. En el caso de los cubanos, de los colegas cubanos, ellos realizan varios ensayos. Un primer ensayo es el realizado por Rafael Martínez Vieira, ¿verdad?, que se denomina el papel del doctor Mario Calvino en el desarrollo de las ciencias agrícolas en Cuba en el siglo XX. Ahí él retoma, a partir de una visión de lo que es la historia de la ciencia, el paso de Mario Calvino por los diferentes campos experimentales cubanos, ¿sí? Bien, el tercer artículo lo integra un ensayo que escribe Domenico Capolongo, colega italiano, ¿verdad?, que se llama Mario Calvino en Cuba, su huella indeleble. Y lo que hace Domenico Capolongo es que ubica al personaje italiano en la agricultura cubana. Después viene un artículo hecho por la colega italiana también, que es una catedrática de la Biblioteca de San Remo, que se llama Paola Forneris, y que se llama Mario Calvino en Italia, San Remo. Y aquí lo que nos va a narrar Paola es precisamente el aporte de Mario Calvino, una vez que regresa de América, el aporte de Mario Calvino hacia la floricultura italiana, ¿sí? Y ahí es donde se centra este ensayo. Dos ensayos más de colegas cubanos concluyen el libro. Un primer ensayo es una presencia italiana en la agricultura cubana, la estación cervicícola de Santa Clara, hecho por dos colegas, Mercedes Valero González y Leida Fernández Prieto, que forman parte del personal académico del INIFAR, ¿sí?, es decir, del Instituto de Investigaciones Agrícolas de Santiago de las Vegas en Cuba. Y finalmente, el último ensayo que cierra este libro es el formulado por Concepción Díaz Barrero, Conchita, como le decimos con mucho cariño, ¿verdad?, que habla sobre Eva Mameli, que es la compañera, la esposa de Mario Calvino y su estancia en Cuba, ¿sí? Entonces, esos serían los artículos o los ensayos que constituyen el libro. Bueno, pero abordando ya el aspecto de quién es Mario Calvino. Bueno, Mario Calvino nace
en San Remo, ¿verdad?, en Italia. Es hijo de Juan Bernardo, que es un simpatizante comprometido con las ideas de Mazzini. Y este tipo de planteamientos que vive a lo largo de su vida Mario Calvino influiría mucho en la postura política que adoptaría Mario Calvino a lo largo de su vida. Él es un ser libertario, es un caminante, ¿verdad?, de ideas progresistas a lo largo, de ideas socialistas a lo largo de todas sus contribuciones, ¿verdad? Y esto también se reflejaría en la manera en que sus hijos, después un científico, Florio Calvino, y Italo Calvino, sería su otro hijo, expresarían su visión del mundo a partir de esta influencia que tuvo su padre y con sus ideas libertarias a lo largo de su vida. Bueno, Mario Calvino estudia agronomía en la Facultad Agraria de Pisa, como ya dije anteriormente, pero Mario Calvino no es un estudiante común y corriente, sino es un estudiante que se titula con los máximos honores dentro de la Universidad de la Facultad Agraria de Pisa. Tanto es así que la tesis que él formula es publicada y ahora integra uno de los libros más importantes de la floricultura italiana. Posteriormente, una vez egresado de la Facultad de Pisa, lo que hace Mario Calvino es que se integra a la vida académica, pero a través de la investigación, ¿sí? A él lo que le interesa es investigar, pero no para que se quede en los laboratorios, como muchos investigadores lo hacen, sino que él estudia, investiga los cultivos agrícolas para divulgarlos, porque parte de la idea de que toda ciencia solamente puede ser percibida en toda su extensión cuando esta ciencia se lleva al productor, se lleva al campesino. Y entonces él, una vez egresado de la Facultad Agraria de Pisa, lo que hace es que se integra a lo que le llamarían la cátedra ambulante, que es un proyecto de diversos investigadores italianos en donde hacen la investigación en los laboratorios de las universidades italianas, y una vez que concluyen esto, pues se van al campo y en el campo divulgan lo que están ellos investigando en los laboratorios, y de ahí no solamente divulgan a través de lo que serían la extensión, lo que nosotros conocemos como extensión agrícola, sino que también dan las clases en el campo y a los hijos de los productores los enseñan a ser científicos dentro de su parcela, ¿sí? Esta cátedra ambulante fue un proyecto que duró muchos años y muy exitoso, y que se interrumpe precisamente cuando llega la Segunda Guerra Mundial y que Italia pues ingresan los ejércitos fascistas, y este tipo de planteamientos científicos se dejan de lado, ¿sí? Ahora, él no solamente está en la cátedra, sino que también es nombrado como su director de esta cátedra ambulante. Mario Calvino, ¿verdad?, desarrolla esta actividad hasta que hay dos sucesos que lo hacen salir de Italia. Un primer suceso es que él, y es un suceso que se narra así como una parte, como una crónica de su vida, es que él, andando de paseo en unos balnearios italianos, trae su pasaporte, y ese pasaporte le es sustraído, ¿sí? Y la persona que lo sustrae, a partir de ese momento, se convierte automáticamente en Mario Calvino, pero resulta que este que le sustrae el pasaporte, pues es una gente que es un terrorista, pues, es una gente que tiene una visión política y actúa aventando bombas, ¿no? Y lo que hace es que va y hace un acto terrorista, y cuando hace este acto terrorista, la gente, pues la policía lo acusa, pero él huye, este terrorista huye, y va la gente y aprende a Mario Calvino, pensando que él aventó la bomba, que fue parte de este acto terrorista, ¿sí? Entonces lo meten a la cárcel, lo interrogan, y una vez que de pronto pues se dan cuenta que ese que están interrogando es Mario Calvino, pero que es el científico que está en la cátedra ambulante,
que es un profesor universitario y que al mismo tiempo que avientan la bomba, pues él estaba realizando su cátedra. Entonces de pronto dice, pues ¿cómo pudo haber sucedido esto? Y se dan cuenta de que más bien es que le robaron su pasaporte y sucede esto. Pero eso hace que Mario Calvino se quede así como molesto, como pensando que su vida académica se ha interrumpido con esto, y entonces él decide salir de Italia. Esto se aúna a un hecho también circunstancial, en donde en esas idas buscando a dónde se va a ir, se encuentra con el embajador mexicano en Italia, pues el embajador mexicano, que platicando con él y conociendo lo que está haciendo, le invita a que venga a México y a que venga a dirigir la División de Horticultura de la Estación Agrícola Central en México. ¿Sí? Mario Calvino oye esa invitación y desde luego dice, pues ya, desde ahorita vámonos para allá, ¿no? Y lo que hace es venirse a México a dirigir este laboratorio. Bien, entonces, una vez planteado esto de quién es Mario Calvino, ¿verdad? Pues hay una serie de aspectos que podríamos decir de su obra en México. Él llega a México en 1909, a principios del siglo XX, y una vez que llega a México, obviamente pues se va a la Estación Agrícola Central y ahí está dirigiendo la cátedra de horticultura o la parte de los laboratorios de horticultura, y recibe en ese momento una invitación para integrarse a la planta de profesores de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, cuando ésta se lleva ubicada en San Jacinto, ¿sí? Entonces él lo invita y viene, se integra, y desde ese momento él empieza a desarrollar una serie de planteamientos, digamos, científicos a través de sus investigaciones que realiza en laboratorio. ¿Qué es lo que estudia Mario Calvino? Prácticamente todos los cultivos. Él estudia hortalizas, diversas hortalizas que hay en el país. Sabemos que México es un país megadiverso, entonces tenemos una variedad impresionante de hortalizas y él se pone a estudiarlas. ¿Qué más estudia? Estudia las gramíneas, los granos, obviamente el maíz, el sorgo, el trigo, etcétera, ¿no? También estudia lo que son los frutos y le llaman la atención los frutos exóticos y la manera en que se desarrollan en el país. También estudia la parte de lo que serían los pastos, entendiendo la importancia de lo que es la ganadería bovina en el país. Se pone a estudiar los pastos y no solamente los estudia, sino genera nuevas variedades, ¿no? Y esto lo plasma a través de boletines diversos. Él es muy prolífico en su obra escrita y tenemos aquí en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Chapingo varios de sus boletines que aún hoy son consultados porque el rigor científico que él tuvo en aquel momento son aspectos que todavía tienen trascendencia científica en la actualidad. Entonces, muchas veces cuando a los alumnos les decimos que quién es Mario Calvino y en qué momento escribió, pues se asombran porque dicen, ¿cómo es posible que yo esté consultando libros que se escribieron a principios del siglo XX? Sin embargo, esto es posible porque las investigaciones que él hizo siguen teniendo trascendencia actual. Esto es en términos de sus boletines, ¿sí? Bueno, Mario Calvino no está mucho tiempo en México, está 2 o 3 años en México y después tiene que salir porque viene el movimiento revolucionario. Y el movimiento revolucionario tiene una trascendencia a nivel de la Escuela Nacional de Agricultura muy grande, al grado de que la Escuela Nacional de Agricultura cierra sus puertas, ¿sí? Y los estudiantes pues se van al movimiento revolucionario, y entonces pues ante esa situación Mario Calvino decide salir, buscar otros horizontes, y es ahí donde nuevamente por la trascendencia de sus actividades es invitado a ir a desarrollar las actividades científicas en Cuba. En Cuba Mario Calvino tiene una actividad impresionante. Él está 8 años en Cuba y esos 8 años prácticamente él pone todo el sistema
de investigación agrícola en Cuba, él lo impulsa, lo desarrolla y lo formula. De tal manera que los campos experimentales más importantes de Cuba, del país, son los campos experimentales que se hacen o que se desarrollan o que se instauran en el momento en que Mario Calvino dirige toda esa parte de la investigación científica en Cuba. Él, en Cuba, así mismo como en México, investiga los cultivos tropicales, ¿sí? Y entonces, pues estudia no solamente los cultivos que están ahí como cultivos originales de la isla, sino también cómo hacer la propagación de cultivos que se realizan, por ejemplo, que se siembran en México, cómo llevarlos a Cuba y hacer que el país desarrolle una autonomía, una soberanía en su agricultura. Y entonces él hace toda esta adaptación de estos cultivos que lleva a Cuba y es a partir de ese momento que se empieza a sembrar maíz, que se siembra sorgo, que se cultivan diversas gramíneas y pastos, ¿sí? También desarrolla una actividad de divulgación a través de libros muy amplia, ¿verdad? Y, digamos, esta es parte de toda su actividad científica. ¿Por qué sale Mario Calvino de Cuba? Pues sale porque finalmente los italianos se dan cuenta de la enorme importancia de Mario Calvino y lo que hacen es que en 1917-18 le mandan una invitación para que dirija el Instituto de Estudios Florísticos de Italia, cosa que Mario Calvino les dice que sí, pero detiene su salida de Cuba hasta 1923, cuando decide finalmente regresar a Italia. Ya en Italia, él desarrolla toda esta actividad sobre la floricultura italiana, también desarrolla actividad sobre la producción de jitomate, ¿sí? Porque, bueno, finalmente es parte de toda esa tradición culinaria de los italianos, y él hace mejoramiento del tomate allá, y esto está publicado y está escrito por parte de él, y tiene mayor trascendencia en la actualidad para los estudios que se realizan sobre horticultura en Italia, ¿sí? Bueno, una partecita muy pequeña que quisiera nada más para concluir mi intervención, que es el papel tan destacado que juega la esposa de Mario Calvino, que es Eva Mameli. Eva Mameli es de las primeras estudiantes mujeres que realizan estudios universitarios en Italia. Ella es matemática, es física y finalmente empieza a desarrollar por ahí su actividad académica. Sin embargo, por amigos en común, empieza a conocer a Mario Calvino, ¿sí? Ya Mario Calvino, estando a punto de irse de México a Italia, se empiezan a conocer por amigos en común y se empiezan a escribir cartas, y por carta se enamoran. Y entonces deciden casarse, y se casan por poderes, es decir, que Mario Calvino se casa en Cuba y Eva Mameli se casa en Italia, y una vez casados por poderes, pues Eva Mameli dice, pues, ¿qué hago aquí? Y se va a Cuba, ¿no? Y ya en Cuba se convierte en botánica también, es decir, empieza a estudiar, se pone a estudiar la obra de Mario Calvino y la obra de otras gentes que son botánicos importantes, al grado de que llega a entender a nivel muy avanzado toda esta condición de la botánica y empieza a desarrollar los estudios al igual que Mario Calvino en áreas agrícolas, ¿sí? Ellos tenían una pareja de investigadores que funcionaría muy bien, que tendrían una relación no solamente científica, tendrían una relación familiar y tendrían posteriormente a su llegada a Italia una relación como funcionarios que dirigirían diversas agencias, digamos, o diversos institutos científicos en Italia, y a partir de esto es que ellos desarrollan a lo largo de su vida como matrimonio una actividad muy prolífica en el campo de la ciencia. Eva Mameli ella muere mucho después de Mario Calvino, ella muere alrededor de los años 70, 80, a principios de los años 80, bueno, de los 70 ella enferma y en los 80 muere, ¿sí? Tiene una vida muy larga y a lo largo de su vida lo que hace es desarrollar los principios planteados por Mario Calvino, ¿sí? Bueno,
Aquí le dejaría yo y le daría la palabra a Jorge Ocampo. De historia. Gracias. Poquitas cosas puede uno decir después de lo que explica Marisa. Tal vez puntualizar 2 o 3 aspectos nada más. Nosotros hicimos un ensayo que se llama, dentro del libro, que se llama Mario Calvino, Caminante de las Ciencias Agrícolas. Y lo que nos llamó la atención desde el principio, cuando finalmente con los compañeros italianos y cubanos nos empezamos a poner de acuerdo sobre quién era Mario Calvino y qué había en México sobre Mario Calvino, lo primero que nos sorprendió fue la gran cantidad de publicaciones que tiene Mario Calvino para principios del siglo XX. O sea, hacia entre 1911 y 1914, Mario Calvino publica algo así como una docena de folletos técnicos sobre diferentes aspectos y como 6 o 7 reportes de investigación. Pero no son reportes chiquitos, son reportes grandes, pues, ¿no? Donde cada semestre él va reportando los avances de investigación que tiene en la División de Horticultura de la Estación Central Agrícola, que estaba allí en Zacacito, precisamente, aledaña, como aquí sería de Chapingo el Horno, pues, ¿no? Como el campo experimental, allá era la Estación Agrícola Central. Actualmente está desaparecida esta estación agrícola, está llena de casas. Y entonces, ¿cuántas cosas podría escribir una persona, no? Decíamos, bueno, ¿quiénes más escribieron, no? Y resulta que Mario Calvino, en el periodo en el que se publica de 1911 a 1914, Mario Calvino escribe algo así como el 60% de lo publicado por la Estación Agrícola Central. Quiere decir que entonces es un prolífico escritor. Y uno podría pensar, bueno, es que nomás a eso se dedicaba, pero no. Durante todo ese periodo que estuvo, fíjense nada más, son cerca de 3 años, 4 años, pues, ¿no? De 1911 que llega a 1914 que se cierra la Escuela de Agricultura. En 1915 él sale de la escuela, bueno, se cierra la escuela ya oficialmente y él se va a Yucatán, está un par de años en Yucatán y ahí es donde lo invitan a pasar a Cuba. Y llega a Cuba en 1917. En esos 3 años, 4 años que está en México, es el que más escribe, pero también hace un viaje de estudios a Estados Unidos y recorre el norte del país y se da cuenta de la necesidad de tener pastos de alta capacidad forrajera. Y entonces empieza a traer pastos de Europa, de Asia y de donde se puede. Es un gran promotor. Bueno, en ese tiempo no estaban las aduanas tan completas como ahora y los programas de sanidad vegetal y estas cuestiones. Y entonces él se trae un montonal de semillas, trae semillas, manda a pedir semillas a Italia, a Europa, a África, y trae un montonal de semillas de grano y un montonal de semillas de trigos, como ya explicó Marisa, de gramíneas, y trae un montonal de semillas también de hortalizas. Por ejemplo, echa a andar la producción de berenjenas, que en México casi no existían, o echa a andar la producción, así para su tiempo, con una introducción afortunada de una cosa que ahora está muy de moda en cultivar, que es el trigo sarraceno. En aquella época nadie conocía el trigo sarraceno y él es el que lo trae a través de Europa. Es un trigo que viene de Asia. De tal manera que entonces se convierte en un prolífico introductor de nuevos cultivos. Genera, por ejemplo, mejoramiento. No había la genética como la conocemos ahora, pues, ¿no? Pero a través de la experimentación agrícola genera un incremento inusitado de producción, por ejemplo, en caña de azúcar. Y estamos hablando de principios del siglo XX. Entonces, él llega efectivamente invitado por el embajador mexicano en Italia, pero previamente a la invitación, hacia 1905, había partido de San Jacinto una comisión de profesores a recorrer el mundo. Bueno, el mundo agrícola era el mundo de Europa, de Estados Unidos y de Japón. Un profesor va a Japón, varios van a Europa,
varios van a Estados Unidos y recorren las universidades norteamericanas, europeas y la japonesa, la recorren buscando los planes de estudio. Y hacia 1907 se establece la Ley de Educación Agrícola, y esa Ley de Educación Agrícola va a modificar la estructura de la agronomía en México. Y ese es el aspecto importante, que de pronto llega Mario Calvino y llega metido dentro de la dinámica de transformación de la Escuela Nacional de Agricultura por la Ley de Educación Agrícola de 1907. Él efectivamente está en México hasta 1917, en 1917 pasa a Cuba y ahí va a estar los 7 años que menciona Marisa, y dentro de esos 7 años él en Cuba va a desarrollar la estructura de investigación agrícola y va a fundar los campos agrícolas experimentales. Y lo que había aprendido y hecho en México, ya había actuado en México, ahora se lo lleva a Cuba y mete los pastos de alto rendimiento, los pastos forrajeros de alto rendimiento. Hay un pasto que nosotros en el trópico conocemos muy bien, que es el pasto elefante, ¿no? Es un pasto alto, con alta capacidad forrajera y alta resistencia al pisoteo de los animales. Bueno, ese pasto, él es el que lo introduce en México y es el que lo introduce en Cuba. Quiere decir un pasto que estamos hablando de hace más de 100 años. Y cuando nuestros compañeros de zootecnia nos explican la agrostología y el desarrollo de la agrostología, de los estudios de los pastos, nosotros le recordamos a Mario Calvino y le decimos, mira, aquí hay una serie de publicaciones muy importantes sobre los nuevos pastos que se están introduciendo en México. Y lo estudian los compañeros y algunos nos dicen, oye, pero esa es una publicación de hace más de 100 años. Pues sí, para que veas que no hay nada nuevo bajo el sol, pues no. O sea que tenemos que recurrir a no despreciar la información y los aportes que han hecho los anteriores a nosotros, porque son aportes que mantienen una vigencia fundamental, una vigencia actual. Y esa vigencia nos la refrendan los compañeros de zootecnia. En buena medida por ellos es que hicimos la reimpresión del libro. Los cubanos, con los italianos y nosotros, hicimos una primera publicación, pero en ese tiempo, en 2001, Cuba estaba todavía con una gran, le llamaban el doble bloqueo, ¿no? Saliendo del doble bloqueo. Después del bloqueo norteamericano, la caída del bloque socialista durante 10 años, y les impedía hacer publicaciones muy amplias, pues, ¿no? Tuvimos aportes de los italianos y de nosotros, pero los cubanos no destinaban gran parte de sus dineros a la publicación. Salió una publicación muy bonita, muy modesta, y de esa manera nosotros volvimos a reproducir el texto de 2001, sobre todo para mostrarlo a la universidad y al mismo tiempo volver a refrendar el compromiso de difundir el pensamiento, la obra de Mario Calvino. Recientemente mandamos una cantidad de ejemplares, llegaron menos, ¿no? Lo cual nos da mucho gusto de que los aduaneros también se instruyan, pues, ¿no? Pero los mandamos allá con Domenico Capolongo en Roma, y Domenico se va a encargar de difundirlos en las universidades agrícolas italianas. Y estamos por mandar el texto también a Cuba, al Ministerio de Agricultura de Cuba, al INIFAD en Santiago de Las Vegas, y a la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y de la Tecnología Cubana, ¿sí? Con los cuales mantenemos una relación muy cordial. A nosotros eso nos da mucho gusto, porque proyecta la universidad, proyecta al Centro de Investigaciones, a nuestro CIESTAM, lo proyecta a nivel internacional en una actividad constante, en una actividad que, bueno, que difícilmente se podría realizar, si no contáramos con los grandes apoyos de la universidad al respecto. Y ese es el gran trabajo de Mario Calvino. Efectivamente regresa a Italia, y en Italia vuelve a llevar los materiales de maíces, de trigos, de hortalizas que desarrolló en México, que amplió en Cuba, y ahora se lo lleva a Italia, donde vuelve a desarrollar ahora el trabajo de la floricultura y de la horticultura, y sigue convirtiéndose en caminante de las ciencias agrícolas. Cuando nosotros decimos caminante de las ciencias agrícolas, y como ha explicado Marisa, tiene la cátedra ambulante, le llaman cátedra ambulante. Él tenía una carreta, y entonces en la carreta echaba todos sus trebejos, y con
y se iba a dar los cursos a los pueblos, no se quedaba dentro de la universidad. Eso le llamamos ahora vinculación universitaria. Ese es el antecedente de nuestra vinculación universitaria. Y cuando llega aquí a México, desde San Jacinto, desde los campos de la Estación Agrícola Central, se convierte en difusor también de la educación agrícola hacia el campesino. Es a quien se le ocurre impulsar las ferias agrícolas, fíjense cómo es, ¿no? Las ferias agrícolas nacionales en la Estación Agrícola Central de San Jacinto. Cualquier parecido con nuestra Feria de la Cultura Rural y nuestra Feria del Libro, o nuestras presentaciones de campo en septiembre, no son coincidencias. No es coincidencia. Ahí están los antecedentes más importantes desde aquella época de cómo hacer que nuestros conocimientos pasen hacia los sectores productivos del país. Es nuestra articulación de la universidad con el campo. Y en esos sentidos se lo debemos a Mario Calvino, ese caminante de las ciencias agrícolas que con su carreta iba a dar los cursos. Ya cuando llegó acá, el gobierno le ofreció poner un vagón de tren para hacer los recorridos. Nunca lo pudo hacer porque llegó la revolución y puso las cosas al derecho después de que estaban de pie, ¿no? De cabeza, perdón. Lo pusimos de pie, ¿no? Y ese movimiento revolucionario desafortunadamente hizo que Mario Calvino se desesperara y fuera a Cuba, y en Cuba continuara su labor de agrónomo. Ese es para nosotros un agrónomo ejemplar. ¿Sí? Esa es nuestra presentación del libro. Una última cuestión nada más que me parece que hay que destacar es el hecho de que nosotros cuando veíamos la historia de Mario Calvino, la documentábamos. Una cosa que resulta sumamente importante es esta idea de que los países, a través de la agricultura, pueden encontrar, pueden abastecerse, pueden ser autónomos. Esa fue la idea que cobijó Mario Calvino, la necesidad de que la gente entendiera que por sí sola puede tener esa, soberanía alimentaria, que puede tener esa capacidad de alimentar a su gente, que puede hacer la investigación para su gente, ¿sí? Y esa idea lo movió en México y esa idea lo movió en Cuba. Y siempre este fue el planteamiento, es decir, ¿por qué el país tiene que estar importando cosas si a través de la ciencia y de la tecnología nosotros podemos hacer que este país sea autónomo en ese sentido? Es algo que hay que rescatar de su idea y es algo que desgraciadamente en los últimos tiempos se ha perdido esa idea a través de toda esta visión esta visión de globalización. Sin embargo, la idea de Mario Calvino sigue siendo vigente y es cuestión de reflexionarla y de pensarla y de llevarla a cabo. Gracias.